¿Qué tal, compañeros? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora me estén escuchando. Y el día de hoy voy a complementar un poco lo que ya ha hecho mi equipo acerca del tema del constructivismo. Sé que por ahí algunos de ustedes ya vieron esa lectura. Sin embargo, el día de hoy vengo a intentar explicarlo honestamente en la forma en la que yo pude entenderlo. Realicé diversas metáforas, respetando, claro, lo que querían decir por acá los autores, en este caso Cole, y ejemplificándolo de una manera que a mí me parece bastante sencilla, y créanme que con gusto tendré cualquier duda, comentario, queja o sugerencia que pudieran tener por acá. Para empezar, digo, para adentrarnos en ese sentido hay que entender primero la metáfora, ¿no? En este caso, la educación escolar, vamos a verla tal cual como un pastel. O sea, es un pastel que tiene distintos ingredientes, se compone por diversas texturas, temperaturas, olores, sabores, preparaciones diversas. Ahora eso traducido, vamos a llamarlo, a la realidad, pues sería el entorno escolar, aspectos sociológicos, aspectos psicológicos, aspectos de aprendizaje, de interacción, entre varios otros. Es decir, está compuesto por distintos ingredientes, de alguna forma, ¿verdad? Ahora, por su parte, las teorías psicológicas vamos a verlas o van a estar representadas como rebanadas de diferentes pasteles. ¿Por qué? Porque van a postular distintas cosas, por eso son distintos sabores. Pero fíjense lo interesante, las teorías psicológicas por sí solas no hacen un pastel. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que dentro de la educación escolar habrá aspectos psicológicos, también hay otros aspectos que escapan a la psicología. Por eso es que, de alguna forma, una rebanada de pastel, una teoría psicológica, no puede explicar un pastel completo o no asemeja a un pastel completo, sino una proporción significativa, claro que sí, pero no el total del entorno educativo, no de la educación escolar como un eje completo. Ahora, ¿qué ha pasado a través del tiempo? Las soluciones históricas nos han dicho que han sucedido tantas cosas buenas, ha habido momentos optimistas, dice por acá el libro, pero ha habido momentos de desdén, donde de alguna forma diversos autores han intentado mezclar sin una coherencia, que hablaremos de ese término un poquito más adelante, que es el eclecticismo, donde quieren mezclar distintas rebanadas para hacer un solo pastel. Y tenemos una rebanada de vainilla con chocolate y fresa, otra lo mismo a lo mejor con galleta, otra con chispitas, una rebanada que por ahí es como un pie. Y pues si yo quiero juntarlas, no va a ser un pastel completo, no va a tener una coherencia. Y eso ha sido uno de varios problemas que han sucedido a lo largo de la historia al momento de, en este caso, pretender que diversas, en este caso, regresémonos un momento, diversas teorías psicológicas pretendan explicar el contexto completo o el contexto global, en este caso, de la educación o del entorno escolar. Entonces, eso pues no ha sido algo positivo. Ahora, ¿qué ha pasado también? Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos varias teorías intentando funcionar, porque también es importante comentarlo, me regreso tantito, que muchas veces se pretende armar, vamos a verlo como una especie de Frankenstein, donde supuestamente queremos agarrar lo mejor de diversas teorías y pretender hacer algo bueno con eso, ¿no? Yo quiero utilizar un ejemplo, digo, hablando de las recetas, no sé, quiero utilizar el sabor chocolate y quiero utilizar la sal y a lo mejor de la pizza a mí me gusta el queso y a lo mejor del mole a mí me gusta la salsa y quiero como que buscar lo mejor de todo y encontrar un platillo y no va a tener una coherencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que metafóricamente ha sucedido. No podemos simplemente buscar lo mejor sin que exista, vamos a llamarle un hilo conductor o una especie de pegamento que veremos más adelante que en realidad de esa forma más o menos va a funcionar el constructivismo. Ahora, de este lado tenemos ahora que ya no hay varias rebanadas,
sino que hay una rebanada, digamos, incrementada, que es realmente una teoría psicológica, una sola, que se ha pretendido utilizar para explicar, en este caso, el tema educativo. Y esto, pues, no es bueno. ¿Por qué? Porque realmente, digo, esta es una palabra que yo por acá modifico un poquito, por eso pongo la anotación correspondiente, donde se hace una especie de cuasi dogma. Cuasi, pues quiere decir un intento de, ¿no? Un dogma o una idea que se quiere hacer pensar, que es totalitaria, que es 100% aplicable en todos los casos, y pues no, las teorías psicológicas van a explicar una parte de la educación. No pudiéramos explicar a la educación con una sola teoría psicológica. Y ya vimos que tampoco se puede hacer mezclando sin que tengan una coherencia. ¿Qué ha pasado también? Sobre esto, pues se pueden crear catálogos o mezclas de principios de distintas teorías psicológicas. Pues nuevamente, yo no puedo explicar la educación simplemente con mezclas de distintos pasteles pretendiendo que formen un todo, ¿no? O sea, no puedo agarrar zanahoria, vainilla y pretender que sepa a chocolate. Lo mismo que en las teorías psicológicas, no puedo agarrar lo mejor de cada una de ellas y pretender que expliquen todo esto que conlleva la educación. Aquí es donde Cole se pone algo interesante y seguimos con la metáfora. Entre rebanadas posibles, la del constructivismo va a tener una textura más adecuada para cubrir y unir el pastel sin que se desmorone. Puede ser una especie de fondant, puede ser una especie, yo me lo imaginé un poquito como este Hershey líquido que luego se endurece y hace una especie de costra chocolatosa. Para mí, en esta metáfora, sería la forma de entenderlo. Pues a ver, ese Hershey líquido que le agregamos o ese chocolate líquido que agregamos, no es un pastel, estoy de acuerdo en ello. Sin embargo, hace que el pastel se quede junto, ¿no? Dirían en mi rancho, hace que cuaje de alguna forma, que se mantenga unido. Y eso hace el constructivismo. Entonces, fíjense lo interesante. No sustituye el pastel completo, pero ayuda a darle forma, a darle cohesión, a darle sentido. Respeta las capas del pastel, que son los contenidos culturales, porque sabemos que, hablando ahorita en grandes rasgos, no va a ser lo mismo la educación en el norte, en el centro y en el sur del país. Además, realza el sabor. ¿Qué es el sabor en este caso? ¿Cuál sería el meollo del asunto? Que el alumno aprenda, ¿no? Que el alumno aprenda, pero además hay que entender el conocimiento o el aprendizaje no como una meta, sino como un ente que va a ayudar al alumno a mejorar y que además lo va a ayudar, si bien en su individualidad, también lo va a ayudar a un rol colaborativo. O sea, es decir, que va a ayudar como una especie de dinamismo para que el alumno se construya y ayude a construir a los demás. De eso se trata. No es algo teórico nada más, sino tiene que ver con llevarlo a la acción, que también hablaremos de eso más adelante. Entonces, esto da unidad a un pastel sin ser dominante. No es dogmática ni única. Es decir, que se tiene que ir adaptando según el contexto. Como si yo en este momento les digo, compañeros, con los ingredientes que tenemos en casa, es decir, compañeros, en nuestra escuela, con los alumnos y recursos que tenemos ahí, vamos a hacer un pastel. Pues claro que algunos van a hacer un pastel de chocolate, porque el chocolate es lo que tienen, otros de vainilla, otros de zanahoria y otros con otros ingredientes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada contexto escolar, cada escuela, cada alumno va a ser distinto. No podemos pretender que todos hagamos un mismo pastel, en este caso, digamos, homologado o único de chocolate. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos ingredientes. Pero, si se dan cuenta, seguimos haciendo pasteles, o sea, seguimos educando al alumno en el afán de que él aprenda, ahora sí que a aprender, a enseñar y a construir. A construir en este caso el conocimiento, me refiero. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál sería el rol específicamente hablando del profesor? Primero hablamos del profesor. En este caso, el profesor hay que quitarle la etiqueta de autoritario. No es, de hecho, el constructivismo va a estar en contra desde su raíz de que el profesor sea autoritario. En este caso, el profesor es un guía. Por eso puse por acá la marquita del Google Maps, ¿no? Es un guía
que ayuda a orientar al alumno a llegar a una meta que veremos más adelante con otro subtema. Ahora, cuando se pretende construir el conocimiento del alumno, nuevamente en la misma metáfora, pero ahora el conocimiento es el pastel, el profesor es, digo, con el afán de la palabra, con el conocimiento de la palabra, es un pinche, es un ayudante de cocinero. No va a hornear el pastel por el alumno. Por eso está prohibido en este caso, ¿no? Está prohibido que el docente prepare el pastel para el alumno. Sino que entonces, en este caso, vamos ahora del lado izquierdo, vamos a ponerle otro color, espero que se vea. El alumno, con sus conocimientos previos y el conocimiento que está haciendo, porque es importante entender esto no como una foto, sino como un video dinámico, el alumno ya tiene un conocimiento previo, que es la receta, ¿no? En este caso. Y el alumno, con las herramientas que tenga, que se le van a facilitar, como el horno y los ingredientes, va a empezar a construir su propio conocimiento significativo, con guía del profesor, pero también puede ser con guía de un compañero, como también veremos más adelante. Entonces, en este caso, el alumno va a empezar a construir su propio conocimiento. Lo importante ahora sí que no es nada más la meta, que es la obtención del conocimiento, sino también el camino que recorrió, que eso puede ser en parte lo que le dé el significado a ese conocimiento. Es importante entender por acá, compañeros, que esta chispa o este entendimiento o este famoso eureka a los que podemos llegar se dan en distintos momentos. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Habrá alumnos que le entiendan a la tarea desde que el maestro ya está diciendo de qué se trata la tarea, es decir, de las instrucciones, en este caso, ¿no? Que en este caso, metafóricamente hablando, sería desde que le dan la receta, el alumno ya se puede saborear el pastel, porque ya sabe cómo va a estar ahí. Pero no todos tienen esa capacidad. Algunos otros van a empezar a construir su conocimiento al momento de hacer la tarea. Pero también habrá otro grupo, y no quiere decir que sean los únicos, que lo hagan cuando terminan la tarea. Es cuando entienden, ya entendí qué estaba haciendo. Pero también habrá otro grupo que quizá lo entienda días después que pasó la tarea, que ya se la calificaron y que por cualquier motivo empezó a explicarla. Y ya ahora sí, ya entendí de qué se trató lo que hice hace días. Entonces, el docente debe de ser capaz de dar un diagnóstico y entender en qué momento de esa contemplación, vamos a llamarle, se encuentra el alumno. Es una ayuda, nuevamente, dinámica. No es una fotografía de entender, que yo sé que en la práctica a veces así lo es, de decir, es que para este momento el alumno ya tiene que entender, pero deja fuera toda esta serie de circunstancias que pueden suceder. Ahora, adelantándome un poquito, pero para hilar la idea, hay que entender también, y vamos a verlo claro nuevamente con la metáfora de los pasteles, que a mí se me hace una forma sencilla de explicarlo y espero que también para ustedes de entenderlo. Hay que entender que si hablamos de este horneado de pastel, si yo le quiero enseñar por separado a mi alumno la receta de los pasteles y luego le quiero enseñar los utensilios de cocina y luego le quiero enseñar la temperatura adecuada de hornear un pastel y luego le quiero enseñar, no sé, las normativas que tiene que llevarse dentro de la cocina, pues si lo hago por separado, cada uno de ellos no me va a construir un conocimiento significativo. Pero ahora, el acto de llevarlo a la cocina, a la acción, va a tener mayor impacto en él o ella. Ahora, ¿cuáles son los errores en este caso de la repostería, ¿no? En este caso de la educación o de una mala aplicación del constructivismo, ¿no? Es un eclecticismo encubierto. ¿Qué quiere decir eclecticismo? Que intentamos colocar distintas piezas, distintas rebanadas de pastel para armar un pastel. Es decir, armar un pastel si yo quiero un pastel de chocolate, sería incoherente tener ingredientes de vainilla, de zanahoria y de fresa. No pretendo o estaría mal pretender armar este pastel de chocolate con ingredientes que no llevan chocolate. Y puede parecer como que algo muy lógico, ¿no? Pero hay veces que, digo, de hecho yo hice como que esa crítica en su momento
de la nueva escuela mexicana que hace eso, utiliza diversas estrategias, las junta nada más, las revuelve y las avienta, ahora sí que a la ahí se va, sin que realmente tenga un hilo conductor. Entonces es mezclar rebanadas sin cuidar la coherencia del sabor. O reducir todo el tema a psicología. Olvidar que el pastel tiene ingredientes culturales, sociales y hasta políticos. Es decir, el momento histórico donde estamos viviendo. Ahora, ¿cuál sería el pastel ideal o cómo se construiría el conocimiento de una forma apropiada en ese sentido? Pues bueno, tiene que ser coherente y sabroso, es decir, que tenga una educación significativa. De nada me sirve que el alumno aprenda cuáles son los utensilios de cocina si nunca lo llevo a la cocina y lo pongo a cocinar o a hornear en este caso. Y tener ingredientes variados pero bien mezclados, es decir, que puedan tener coherencia entre la materia 1 y la materia 2 y dar sentido a cada rebanada o contenido con significado cultural y adaptarse a cada comensal, es decir, una diversidad educativa. Ya comenté hace ratito el norte, centro y sur del país. Ahora, respecto a tener los ingredientes variados pero bien mezclados, nuevamente con un ejemplo de la nueva escuela mexicana en ese sentido, pues vamos a entender o la forma en la que yo lo pude ver con lo que revisé de la nueva escuela mexicana, a pesar de que escapaba a la literatura que nos encontramos por acá el día de hoy, era un ejemplo donde decían que los alumnos tenían que hacer una especie de maqueta, pero contar también un poema y hacer matemáticas, por decir algo, ¿no? Pero si no le explicamos al alumno el por qué se hace de esa forma, pues él va a ver todo por separado y no va a lograr integrar. Es decir, no se hizo o no se integró de forma correcta porque no se utilizó el constructivismo de esa forma, sino que simplemente dijimos, yo quiero que el alumno aprenda a moldear, quiero que el alumno aprenda matemáticas y quiero que el alumno aprenda español. Entonces voy a agarrar como que los proyectos y voy a hacer uno solo, ¿no? Nuevamente este Frankenstein. Y realmente pues no cuaja, no da sentido. Entonces, yo intento cerrar al menos esta parte con una pregunta. ¿Estamos sirviendo a nuestros alumnos una rebanada coherente y significativa o un pastel fragmentado de sabores que no combinan? Es decir, una educación escolar o teorías psicológicas, como una especie de parche, por decirlo de alguna manera. Ahora, llevando el segundo subtema, vamos a hablar de las zonas de desarrollo próximo, en este caso de Vygotsky, ya no estamos hablando de Cole. En este caso ahora utilizo, una disculpa ahí por el exceso quizá de metáforas, pero fue la forma en la que pude entenderlo de manera un poquito más clara, fue pensar que la zona de desarrollo próximo es tal cual como una especie de puente que llega a conectar al alumno con un conocimiento esperado alcanzable. Ese término lo puse entre comillas porque yo lo puse, digamos, no sé si exista, pero yo me lo inventé para entenderlo de esa manera, ¿no? Lo que se espera que el alumno llegue a conocer, ¿no? Y en general logros académicos. Ahora, lo interesante, y como veremos más adelante, es que el alumno va a tener una distancia distinta o los alumnos van a tener una distancia distinta para llegar a ese conocimiento esperado alcanzable. ¿Por qué? Por sus capacidades, contexto, por la complejidad del mismo tema y así diversas variables. Entonces va a haber puentes más largos que otros. Yo tengo que entender qué cantidad de reto le puedo poner a un alumno. Si es un alumno que batalla con las sílabas y lo pongo a hacer un poema largo o un ensayo, pues difícilmente lo va a lograr, ¿no? Es un puente demasiado largo para el alumno. Pero si yo voy entendiendo y dándole seguimiento ajustado a cada uno, pues va a ser mejor. Tengo que entender eso y lo veremos también más adelante. Entonces, hay que contextualizar las actividades en este sentido. Nuevamente, no solamente puedo pretender que el alumno aprenda con la metáfora pasada a realizar un pastel si yo le enseñé nada más la receta del pastel o la temperatura adecuada de un horno para elaborar un pastel. No va a ser lo mismo en ningún momento. Ya ahora sí que poner manos a la obra o poner literal manos en la masa en ese sentido. Ahora, enseñar cómo crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. Pues bueno, aquí sigue siendo nuestro delicioso pastel de chocolate. Es una preparación compleja que no se logra solamente con buenos ingredientes o buenas teorías psicológicas,
sino que nuevamente es un proceso constructivo, adecuado de mezcla, horneado y supervisión. Es decir, yo tengo que ir viendo cómo avanza cada alumno para saber cómo acompañarlo en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno va a ser un ente dinámico y nuevamente, como les comentaba, el aprendizaje no es nada más la meta, sino va a ser un autodesarrollo individual, vamos a llamarle una doble, o sea, doble marcado en ese sentido, pero también el conocimiento va a ser aquella manera en la que el alumno colabore con sus pares. Y eso también lo va a llevar a convivir en sociedad, lo cual se vuelve más interesante entonces el conocimiento, no como una meta, sino como una guía o como una especie también de hilo conductor en ese sentido, ¿no? Entre una cosa y la otra. Ahora sabemos que pues no todos los pasteles se van a hornear igual. ¿Por qué? Porque algunos van a requerir de mayor tiempo en el horno que otros. Es aquí donde tenemos que aplicar las ayudas ajustadas. Habrá algunos pasteles, habrá algunos alumnos que aprendan un poquito más lento de algunos temas y habrá algunos que sean más rápido. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de cuál es cuál, ¿no? Digo, ustedes sabrán como docentes que en ocasiones termina Pablito, el niño de 10, de hacer la tarea o de hacer la actividad en el salón y le decimos, hey, ayúdale a fulanito de tal porque como que va medio lento. Entonces se vuelve algo interesante porque el niño de 10 le enseña y al mismo tiempo aprende. ¿Por qué? Porque enseñando aprendemos también. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar nuestras ideas. Ahora, esto no viene en la lectura, pero se me hizo interesante compartírselos. Yo lo pongo en otras asignaturas que llego a impartir, porque se dice que tenemos que poner retos alcanzables, es decir, poner tareas que el alumno no domina solo, pero que pueda resolver con ayuda, como un docente o de otro compañero. Pero, ¿qué pasa? Que si yo pongo una tarea muy complicada, aquí vemos la dificultad de la tarea, y si es muy elevada, pues el alumno le va a dar ansiedad. Pero si realmente, en este caso, la dificultad es muy baja, aquí lo vemos, es muy baja, y para que es muy alta, si yo le pongo a un niño, o bueno, a un joven de prepa a sumar 1 más 1, pues se me va a aburrir. Entonces yo tengo que encontrar ese sweet spot, le llaman algunos, ¿no? O esa zona de flow, como dice por acá el autor, que no voy a intentar pronunciar su apellido, que le llama la zona de flow. Es decir, aquella actividad en la que yo te doy el suficiente reto para que llame tu atención, pero la suficiente facilidad para que puedas seguir haciéndolo, ¿no? Digo, lo podemos llevar a la metáfora del ejercicio. Si yo soy un paciente sedentario y quiero hacer ejercicio, no me voy a poner a hacer 3, 4 horas de ejercicio. Voy a empezar con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para estar en esa zona de flow. Asimismo, lado contrario, si yo tengo un atleta de alto rendimiento y lo pongo a caminar 10 minutos, se me va a aburrir, ¿no? Lo mismo con los alumnos. Tengo que entender qué capacidad tiene en este momento mi alumno. ¿Para qué? Para darle un reto lo suficientemente complicado para que no pueda resolverlo él solo, pero que con el empujoncito, o en este caso con la metáfora, para que lo llevemos de la mano entre el puente y pueda llegar al conocimiento esperado alcanzable o los logros académicos. Entonces, sobre esto, nuevamente, lo importante es tener una evaluación constante sobre los alumnos en cuanto al tiempo, la temperatura, cómo está aprendiendo, ¿no? Saliéndonos de la metáfora, cómo está aprendiendo, en qué momento está, qué reflexión ha hecho sobre el tema, por ejemplo. O sea, ir preguntando, ¿no? Prácticamente de que, oye, ¿cómo vas? ¿Qué has aprendido? ¿Se te dificultó algo? Porque en ocasiones, si no entendemos la receta, pues ¿qué creen que nos va a salir? Pues no va a salir un pastel, ¿verdad? Se nos va a quemar y eso también es un problema. Lo interesante sobre esto es que el alumno tiene que ser un ente independiente, por eso decía que tenemos que dejar de lado este autoritarismo, queremos que el alumno aprenda por sí solo. Aquí en este caso, con la metáfora, pues le están enseñando, ¿no? Al chefcito, le están enseñando a cocinar. Digo, sé que la metáfora va al revés, ¿no? Porque le enseñan al humano, pero vamos a pretender que es al revés, ¿no? Entonces le están enseñando al ratoncito, en este caso metafóricamente hablando, claro, a que pueda cocinar por sí solo. No le vamos a hornear el pastel, le vamos a poner todo ahí y lo vamos a cuidar. ¿Para qué? Para que después él pueda hornear su propio pastel, para que él pueda conseguir un conocimiento significativo.
y que pueda también darlo a su vez a otros compañeros, porque aquí no se trata nada más del docente, sino de el docente va a ser el guía, el fin último va a ser que el alumno aprenda, pero que el alumno aprenda también a enseñar en este caso y a complementar ese conocimiento, ¿no? Lo cual pues lleva también a que va a existir una interacción entre alumnos. ¿Por qué? Porque entre ellos a veces nosotros explicamos un tema y el alumno lo explica de mejor manera o de manera más adecuada, quizá no mejor, pero de manera más adecuada o contextualizada con sus propias palabras, porque eso también es importante. Tenemos que aterrizar el tema de acuerdo a nuestra audiencia. Ahora, ¿cómo se ve una clase con este constructivismo? Pues va a ser como una gran cocina escolar donde el maestro va a conocer a fondo sus ingredientes, es decir, los alumnos y los saberes que tienen, con lo que vimos en clases pasadas, un diagnóstico, tenemos que hacerlo, un diagnóstico educativo, claro. Va a planificar cuidadosamente su receta, qué es lo que quiere esperar del alumno, el currículum, que también lo vimos en nuestra primera asignatura. Va a ajustar el horno o la zona de desarrollo próximo según el punto de cada pastel, es decir, nuevamente nos podemos referir hacia el diagnóstico. ¿Dónde se encuentra mi alumno para saber la dificultad del reto o el tamaño del reto que le puedo poner? Va a retirar el molde cuando la mezcla se sostiene sola, porque ya después va a poner al alumno a resolver un problema por sí solo, pero antes tuvo que ayudarle. Y siempre prueba y mejora su técnica. Hay una evaluación formativa de cómo vamos, si hay dudas, si hay comentarios, si hay quejas, si hay sugerencias, y sobre eso se va construyendo. No hay una única receta para preparar un pastel. Lo que sí es que pues seguimos preparando pastel, no puedo terminar haciendo una lasaña o haciendo una sopa, ¿no? Tenemos que tener una coherencia donde se espera un conocimiento del alumno, porque no todo es válido, pero es significativo. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en este caso, enseñando matemáticas a un alumno, la forma en la que lo aprende quizás sea secundaria, pero el resultado, que es el conocimiento esperado, tiene que ser matemáticas. No puede aprender en la clase de matemáticas a hacer otra cosa ajena, porque eso ya no sería parte del constructivismo. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Soy Edgar Sánchez y cualquier duda quedaré por acá al pendiente para intentar resolverla. Que tengan buen día. Hasta luego.